Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de la mexicana y los mexicanos estábamos política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. La violencia de género, que comprende desde actos violentos hasta feminicidios, representa un desafío arraigado en desigualdades históricas de poder, donde los hombres ejercen dominio sobre las mujeres. Según estimaciones de la UNESCO, a nivel global, alrededor de 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual, con consecuencias como problemas de salud mental, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemora a las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por luchar contra la violencia. La Organización Mundial de la Salud adopta una definición que reconoce que esta forma de violencia trasciende lo privado, involucrando dinámicas de poder misóginas y sexistas. En la lucha contra la violencia de género, el color naranja se representa como símbolo de solidaridad, iluminando edificios y monumentos. La campaña de Lazo Naranja busca concientizar sobre la violencia de género, alentando a las personas a portar un lazo naranja en apoyo y solidaridad con las víctimas. El 25 de noviembre se caracteriza por una serie de actividades a nivel mundial, como charlas, conferencias, marchas y programas de sensibilización, destacando la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres, abordando tanto las consecuencias como las causas subyacentes. Aunque el 25 de noviembre constituye un día crucial, la lucha contra la violencia de género es diaria y continua. Esta se observa en la campaña internacional, los 16 días de activismo contra la violencia de género, que tiene lugar entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, abogando por la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en todas sus formas. Este año, la temática de esta campaña será Únete, invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta anima a la gente a mostrar cuánto les importa poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, compartiendo las acciones que están llevando a cabo para crear un mundo sin violencia de género. Con información de la CNDH, UNESCO, Woman, mi nombre es Sofía Gamboa. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar todas sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en posteriores episodios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Recuerden que también pueden escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube y de Spotify de Construyendo el Debate. No olviden suscribirse y regalarnos un like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre el 25N sin violencia de género. Y para ello tenemos a 2 grandes invitadas expertas en el tema. En la primera parte entrevistaremos a la doctora Mónica Milpas. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son género, comunicación y economía política feminista. Actualmente es secretaria técnica de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora Mónica, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Hola Mariel, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Para comenzar con este episodio, yo le pregunto, doctora Mónica, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta la lucha contra la violencia de género en la actualidad?
Pues mira, creo que debemos de partir de la idea que todas las luchas, los movimientos de las mujeres, es decir, el feminismo ha estado marcado por una agenda muy específica, que al final de cuentas es lograr, ¿no?, la igualdad, ¿no?, no solamente ante los derechos, sino la igualdad para vivir espacios libres de violencia. Y en este sentido, pues justo en el marco, ¿no?, del 25N, Día Internacional para la Eliminación de las Mujeres y las Niñas, pues vamos a ver, ¿no?, que en muchos espacios se están haciendo recorridos del por qué este día se conmemora, en qué marco. Y en este recorrido, pues vamos a ver que si bien hemos logrado diferentes hitos, ha habido un avance importante y normativas que nos permiten sancionar la violencia de género, aún hay estos desafíos, ¿no?, que creo que han sido marcados históricamente y que todavía siguen siendo un tema, pues, para lograr toda esta igualdad sustantiva. Uno de los principales desafíos incluye, pues, la persistencia, ¿no?, de estas normas culturales, el hecho de seguir viviendo, ¿no?, ante esta asignación diferenciada de roles de género, de estereotipos de género, sigue estando muy presente en el día a día. Y creo que esa es una base en la que tenemos que partir, pues, para empezar a visibilizar estos avances que hemos tenido. Y creo que es la parte más difícil de desmontar, ¿no? El hecho de que todas y todos nacemos y nos socializamos en una estructura que es desigual, que es diferenciada y que, pues, establece relaciones diferenciadas y relacionales de poder, ¿no?, entre hombres y mujeres, colocando a las mujeres en una situación de desigualdad. Pues es importante mencionarlo y visibilizarlo, en el sentido de que estas normas culturales, pues, nos dan una ceguera, ¿no?, en cuanto a la asignación principalmente de los espacios, ¿no?, de lo privado hacia las mujeres, lo público hacia los hombres, y que esto, pues, es un impedimento muy tajante, ¿no?, para poder erradicar la violencia. También creo que es importante pues señalar, ¿no?, que los sistemas de justicia actuales, si bien tenemos una normativa nacional e internacional muy amplia, aún existe un temor por parte de las personas que viven violencia de género a acudir, ¿no?, a estos espacios. Y no porque no exista una normativa que nos proteja, sino porque muchas veces quienes imparten la justicia no tienen esta sensibilidad, no han sido capacitados y capacitadas con una perspectiva de género que justo se sensibilice a la situación de las personas víctimas. Y pues vamos a ver una constante revictimización, pero también vamos a ver ese temor a ser señaladas, a ser juzgadas por estar denunciando violencia de género. Entonces todavía es muy difícil que tú vayas caminando y encuentres y escuches comentarios en diferentes espacios de que si realmente lo que te está atravesando a ti, que claramente puede ser violencia de género, es como lo suficientemente importante como para arruinarle la vida, ¿no?, a alguien que está perpetuando violencia sobre ti. Y entonces esta parte de seguir juzgando a las víctimas, al seguir quizás diciéndoles, ¿no?, que es exagerado que se quejen por violencia de género, es algo que creo que ha frenado muchísimo este acceso, ¿no?, a denunciar, ¿no? Y la realidad es que muchas mujeres prefieren no hacerlo. Y entonces, pues, por eso vamos a ver que hay espacios donde, si bien no son denuncias formales, pues las mujeres a través de la intervención de espacio, de los famosísimos tendederos, pues buscan visibilizar la situación que les está atravesando, ¿no?, como una forma, pues, de empezar a trabajar, ¿no?, estas circunstancias que las llevó a vivir, pues, violencia de género, ¿no? Y me refiero a, pues, todas estas secuelas que quedan para las personas, ¿no? Entonces es una forma de ir apoyando. Sin embargo, pues sí, es importante señalarlo, ¿no?, que estas expresiones no necesariamente pueden terminar, ¿no?, en una sanción. Pues para eso tenemos estos
procesos normativos, pero también hay que reconocer que todavía esos procesos legales para acceder a la justicia pues siguen siendo, ¿no?, muy, muy engorrosos para algunas personas, y que quizás se queda de lado, ¿no?, lo que estas personas necesitan en ese momento, ¿no?, para ser atendidas. Por eso es muy importante que cuando una persona pasa por un proceso de violencia de género, no solamente tenga este acompañamiento legal, sino también un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento que le permita no ir transitando por estos procesos. Pero, insisto, el desafío más grande es esta idea que tenemos todavía muy arraigada de que las mujeres, ¿no?, que se quejan de violencia de género están exagerando, ¿no? Y que todavía tenemos esos visos de que puede ser una mentira, de que las mujeres denuncian de forma falsa, cuando si nos apegamos a la estadística vamos a ver que no es cierto. Y aún así yo diría que la estadística se queda corta, porque solamente toma en cuenta pues las personas que denuncian, no el número total de las personas que viven violencia de género en este país. También creo que otro de los puntos es que justo, ¿no?, en esta idea de quizás minimizar las expresiones de violencia de género, pues las políticas públicas que se establecen no se están construyendo considerando pues la necesidad, ¿no?, de este grupo que ha sido vulnerado, y que pues realmente ellas necesitan, ¿no?, un diferente tipo de atención, y que para eso hay que darle la voz y escucharlas, ¿no?, y entender que aunque sí, la mayoría de las mujeres vivimos violencia, las expresiones y la forma como se manifiesta y los impactos pues va a ser diferencial, ¿no?, dependiendo del contexto en el que vivamos, pues muchas aristas interseccionales. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Coincido completamente con usted. Si bien ya hemos tenido un avance, la lucha todavía continúa, y este desafío de alzar la voz, de denunciar, es algo que todavía continúa para muchas mujeres. Levantar la voz no es fácil, sobre todo porque tenemos esta idea que nos ha ido acompañando desgraciadamente durante tantos años, que incluso entre las propias mujeres nos las decimos como: lo que dices, estás exagerando, a cualquiera le pasa, eso no es importante. Todas estas palabras que muchas veces entre mujeres las decimos, eso nos limita mucho a alzar la voz, y es importante quitarnos estas ideas y comenzar a denunciar, comenzar a tener un acompañamiento no solamente legal, sino también psicoemocional en esta etapa de desafíos que enfrentamos las mujeres. Continuando con este episodio, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la educación y qué relevancia cobran los estudios en materia de género para la erradicación de la violencia y la promoción de la equidad de género? Pues bien, creo que ahí vamos a abordar un tema que es fundamental. Creo que la educación desempeña un papel crucial para poder desafiar, ¿no?, estos estereotipos de género que siguen persistiendo, y pues promover la igualdad. Yo diría que no solo los estudios de género, sino que la teoría crítica feminista nos permite entender las raíces estructurales de dónde surge la violencia, ¿no? Y en este entendido, si entendemos y conceptualizamos bien, pues vamos a politizar bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que la educación con perspectiva de género y desde una teoría crítica feminista pues nos va a poder dar esos famosísimos lentes violetas para leer la realidad, ¿no?, de forma diferenciada, y poner en el centro de la problemática a las mujeres. Y creo que esta educación tiene que venir de espacios mucho más tempranos, ¿no? Abordantemente se empiezan a tener esfuerzos, ¿no?, para empezar a sensibilizar a los niños y a las niñas en estos temas desde la educación primaria. Sin embargo, yo te podría decir que ha sido tan fundamental que pues en los recientes años, desde que en las diferentes facultades, digo en el caso de nuestra universidad, diferentes facultades han promovido pues estas materias, ¿no?, transversales
que justo buscan sensibilizar la situación y condición de las mujeres y proporcionarles al alumnado herramientas, primero para que puedan identificar las violencias, que entiendan de dónde surgen, que no es un tema individual, sino que es un tema de estructura social, atravesado por una estructura patriarcal y que se conjugan con una perspectiva de capital, que justo no, las dos se sustentan en esta opresión de las personas con sus diferentes caracterizaciones, pero pues que al final de cuentas su conjunción va a vulnerar más a las mujeres, ¿no? Porque justo las va a seguir oprimiendo desde diferentes situaciones, ¿no? Y esta opresión pues genera desigualdad, y la desigualdad genera violencia y se va a expresar pues en diferentes aspectos. Aquí en nuestro país tenemos una normativa muy bonita y pues la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, pues vamos a ver, ¿no?, que tipifica las formas y las modalidades de violencia, los tipos y modalidades de violencia, pues que va desde la psicológica, económica, sexual, física, ¿no? Y que pues puede expresar en espacios educativos, laborales y la misma familia, ¿no? Y entonces pues esto nos permite sí identificar las violencias, pero también de dónde surgen, ¿no? De esta desigualdad, de esta asignación de espacios, esta asignación de roles, ¿no? Y estas pues estructuras de poder, ¿no?, que siguen oprimiendo a las mujeres. Y entonces, bueno, esta visión, una educación con perspectiva de género, nos va a permitir observar todas estas aristas y nos va a permitir empezar a cuestionarnos y a empezar a tratar, ¿no?, de desmontar o por lo menos ser conscientes de las acciones que tenemos que pues siguen perpetuando este tipo de violencia, ¿no? Y que pues al final de cuentas pues nos va a permitir, ¿no?, ser conscientes, y a la medida que seamos conscientes, que tengamos esto en el radar, las acciones que hagamos pues van a estar empapadas con esta perspectiva de género, y vamos a poder tener datos desagregados que nos permita tener mejores decisiones, y vamos a entender pues los espacios, ¿no?, desde las ciencias sociales, con esta caracterización propia y diferenciada de problemáticas que pueden atravesar de forma diferente a hombres que a mujeres, y aún así en esta división pues vamos a ver, ¿no?, que en esta diversidad de mujeres que somos, pues las violencias también se expresan de diferentes maneras. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Si bien la educación juega un papel muy importante para romper con estos estereotipos de género y promover la igualdad entre los seres humanos, esta educación de género debe venir no solamente de casa, sino también en las escuelas se deben impartir clases de género desde los niveles kinder, primaria, secundaria, media superior y superior. En la actualidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, en diversas facultades, imparte clases con perspectiva de género, esto como un factor de educación hacia las y los jóvenes universitarios. Pasamos a la tercera pregunta. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿podría explicarnos de qué manera han impactado estas campañas y movimientos feministas en la disminución de actitudes y normas culturales que perpetúan la violencia de género? Yo creo que han sido fundamentales, justo porque es una forma de visibilizar esa realidad que nosotras y nosotros tenemos tan normalizada. De repente, sobre todo, pienso, ¿no?, en un ejemplo, en las relaciones socioafectivas entre dos personas jóvenes, y que justo, ¿no?, quizás educadas en este sistema, pues vamos a ver, ¿no?, que se tienen expectativas del deber ser de estas relaciones, ¿no?, muy marcadas, muy perpetuadas por estereotipos, por normas culturales. Entonces, el visibilizar aquellas situaciones que damos por normalizadas, por ejemplo, que a lo mejor una pareja tuvo una actitud violenta, me gritó porque eso es violencia, no porque tuviera un mal día, porque tuviera un mal rato, porque yo lo hice enojar, ¿no? Entonces nos da esta otra dimensión para leer la realidad de forma diferente. Y entonces estas campañas pues tienen que ser construidas entendiendo, ¿no?, cuál es la base y cuál es el problema. Y los movimientos feministas, pues justo, ¿no?, estas intervenciones lo que han buscado es visibilizar, que la gente voltee y entienda
¿no? El porqué de esas acciones, el porqué de esas intervenciones, ¿no? El porqué quizás ese romper, ese quemar, ¿no? Que pues la realidad es una expresión de mucho enojo, pero no es porque estas mujeres hayan decidido hoy pararse y de buenas a primeras decidir romper, decidir manifestarse, sino es entender que atrás de eso así ha habido un proceso, un trabajo de acceso a la justicia, ya sea para ellas, para sus hijas, por muchísimas causas, y que pues no han sido escuchadas y por lo tanto sus demandas no han sido atendidas, han sido dejadas de lado bajo este sesgo de quizás no es tan importante, pues no te quejes, eso le pasa a cualquiera, ¿sabes? Todas estas ideas que se siguen ahí perpetuando en la casa, en la familia, en los medios de comunicación, etcétera. Y entonces los movimientos feministas vienen a romper esto y a decir, oye, a ver, no, necesitamos que voltees, que mires, necesitamos que haya un cambio social, cultural muchísimo más profundo. Y entonces han interpelado este nivel de conciencia que tenemos y que debemos de tener ante estos movimientos, a esta problemática que de decir, no es una problemática solamente nacional, la desigualdad y la violencia de género es una problemática a nivel internacional, que se ha estado trabajando, por poner una fecha, desde 1985, que empiezan a tener como estas las convenciones de Beijing, posteriormente la de Belén do Pará, la CEDAW, ¿no? Para la erradicación de la violencia, y que justo ha estado en la agenda y ha sido tan persistente porque todavía no se han logrado los cambios esperados, ¿no? Y ahí vuelvo a decirlo, el tema más importante es el tema estructural, ¿no? Y entonces este cambio cultural pues tiene que ser un cambio mucho más profundo, mucho más sostenido, y que todas estas acciones que se hagan pues tienen que estar muy articuladas, pero tienen que entender la problemática, no específicamente de dónde surge la violencia de género, por qué se gesta y cuáles son esos mecanismos de atención, no los que a mí se me ocurran, sino lo que realmente necesitan estas personas, estas mujeres. Agradezco su respuesta, doctora. Y bien, a través de estas campañas y movimientos feministas que se han hecho a lo largo de tantos años, nos han ayudado a hacer visible un problema que nos ha aquejado durante tanto tiempo y que ahora lo hacemos visible. Nos ha ayudado a muchas mujeres a levantar la voz y ser escuchadas. Asimismo, a generar un cambio social y cultural en beneficio de las mujeres. Para finalizar con esta entrevista, esta primera parte del podcast, yo le pregunto, en su opinión, ¿cómo puede la tecnología y los medios de comunicación ser utilizados para combatir la violencia de género y fomentar la conciencia social? Pues bien, yo te diría, ¿no?, que los medios de comunicación y las tecnologías han estado presentes y no solamente han representado la realidad, sino que también la construyen. Y eso es una característica muy interesante, ¿no?, de todos los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, ¿por qué no? Que los mensajes que a través de ellos se perpetúan, pues también están construyendo esa realidad, ¿no?, que tratan de representar. Entonces es un ir y venir, y en la medida en que vemos que estos medios de comunicación contribuyen a mantener estas estructuras pues de poder y que pues se escudan, no sé si se escudan o si más bien priorizan esta lógica de capital, por lo menos en nuestro país, porque así es como se ha gestado el sistema de radiodifusión en México y de las nuevas tecnologías, anteponiendo la lógica de capital, pues vamos a ver que los estereotipos de género funcionan muy bien, ¿no? Pero el hecho de estar, porque pues nos generan un significado, pero pues también persiguen y perpetuando esa violencia contra las mujeres. Entonces ahí necesitamos que se genere una conciencia para quienes ostentan estos medios de comunicación desde todos los niveles, ¿no? Desde quien toma las decisiones, quienes producen los contenidos, y que en ese sentido pues podría ser una herramienta poderosísima para combatir la violencia de género, pero para ello tendrían que tener una diversidad de voces, tendrían que entender su función social, que no la debemos de dejar de vista, ¿no? Que de repente únicamente reconocemos que son pues su función de como empresas, ¿no?
pero al final de cuentas los medios de comunicación tienen un compromiso con la sociedad, ¿no? Por lo menos en nuestro país lo que se concesiona sí es el uso del espectro radioeléctrico, ¿no? Pero es una concesión y en teoría pues ellos tendrían que mantener esta conciencia social, interpelarse, reconocer pues que sigan perpetuando, ¿no? A través de sus contenidos estos estereotipos, estos roles y que siguen haciendo apologías de la violencia de género en diferentes espacios. Sin embargo, ese poder que tienen y que ha servido pues para perpetuar estos estereotipos de forma revertida, pues tendríamos una herramienta súper poderosa para combatir esa violencia, para darle diversidad a las voces y sobre todo, ¿no?, contribuir a esta educación y sensibilización que tanta falta nos hace. Uno, para identificar, sí, de dónde surgen las violencias, cómo se gestan, pero pues también, ¿no?, que ellos entiendan cuáles son esos discursos que permitirían pues tener unas sociedades mucho más incluyentes, mucho más diversas, que visibilicen estas violencias y que pues nos ayuden, ¿no?, a detenerlas. Pero bueno, pues creo que todavía ahí nos falta un largo trecho que caminar, ¿no? Cuando hablo de medios de comunicación también considero a las nuevas tecnologías, ¿no? Que quizás a diferencia de los otros, pues la normatividad existente pues es una normatividad casi nula. Sin embargo, no olvidemos pues que Internet no es así como un ente aislado. Atrás de todas estas plataformas pues vamos a tener personas, vamos a tener grandes empresas, grandes corporativos que están integrados, ¿no?, por tomadores y tomadoras de decisiones. Y entonces pues ahí sería justo no hacerles un llamado pues para que también desde estas posiciones de poder que tienen empiecen a incidir, ¿no?, de forma más positiva en los contenidos y no nada más como una acción de favor, ¿no?, sino como una responsabilidad social y una deuda pues, que tienen con la sociedad y sobre todo con las mujeres y las niñas para seguir generando espacios libres de violencia de género, ¿no? Y sobre todo en esta formación de conciencia social que, como te digo, nos hace mucha falta y que me encanta, ¿no?, que justo en el marco del 25N pues podamos tener estos espacios y se visibilicen esta situación. Muchas gracias por su respuesta y por su participación en el podcast Construyendo el Debate. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctora Mónica, y esperamos tenerla en posteriores episodios. De verdad que esta primera parte del podcast ha sido muy interesante. Pues muchísimas gracias, de verdad, siempre muy contenta de estar con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación y pues sigamos, ¿no?, reflexionando. Y pues gracias por estos espacios y por poner en la agenda estos temas que siguen siendo tan importantes. A continuación, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabías que la mitología y los rituales son pilares para la antropología social? ¿Te gustaría saber sobre la cosmología de algunos pueblos originarios del norte del país? ¿Te interesan los diversos géneros discursivos, pero sobre todo, ¿te interesa leer un poco de Zapok? Historias de creación y destrucción. Cosmología Odam, de Antonio Reyes, Gabriela García y Elizabeth Soto. Es una compilación de diversos mitos que te acercan a la cultura del norte del país, además de permitirte leerlos en su lengua original. Te presentan la morfología de los mismos. El origen del mundo, de sus dioses, del fuego y de su cosmología son los temas más tocados en sus mitos, dando así forma al Zapok, el cual es nada más y nada menos, en palabras de Eugenio Morales, lo que pasó antes, a eso se le llama Zapok. Lo que no se ve, a eso se le llama Zapok. Lo que pasó hace mucho, de lo que se habla, eso yo lo llamo Zapok. Hay muchos Zapok que hablan de los dioses, de esos hay muchos. Permítete adentrarte a las diversas narraciones de este texto, para posteriormente reflexionar sobre su importancia en nuestra concepción del mundo y la vida. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad
ubicada en la planta baja del edificio G, o en la librería, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Keyeli Jaramillo. Hasta la próxima. Ya estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y de Spotify. Mi nombre es Mariel Cabello y continuando con el tema de esta noche, 25N sin violencia de género, para esta segunda parte vamos a entrevistar a la doctora Andrea Samaniego. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política. Se encuentra adscrita al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Sus líneas de investigación son análisis del discurso político, teoría del Estado, globalización y debates contemporáneos, presidencialismo mexicano y feminismos y sus debates contemporáneos. Doctora Andrea, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Samaniego y me da muchísimo gusto que me hayan invitado a este evento, a este podcast Construyendo el Debate, que trata sobre la violencia contra las mujeres. Para comenzar con esta segunda parte, yo le pregunto a doctora Andrea, en la actualidad, ¿cómo evalúa la participación de las mujeres en la política y cuáles son los desafíos que persisten para lograr una representación equitativa? Bueno, primero hay que entender una cosa, porque a veces no lo comprendemos del todo bien, y es que a diferencia de lo que ocurrió con los hombres, las mujeres no tuvimos desde origen la inclusión en la política. ¿A qué me refiero? Cuando las proclamas liberales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, hacían eco, ¿no? Y esto, pues salieron a las calles y demandaban, pues, estas proclamas en contra de una forma de una sociedad estamental, o sea, dividida y todo esto. Cuando hacían esas proclamas, en realidad, esta libertad, igualdad y fraternidad no estaba pensada en las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres no eran libres, no eran iguales, y la lógica de la fraternidad nos dicen, el concepto es un concepto androcéntrico, las fratrias es un concepto más bien de compañerismo, de solidaridad entre hombres, ¿no? Entonces, hay que pensar eso, que el que nosotras podamos votar hoy en día fue una demanda y una lucha de las mujeres desde ese momento, desde la Revolución Francesa, y en el caso nacional hasta 1947, que se reconoce el derecho de las mujeres a votar en el ámbito local, y después en 1953 cuando este derecho se reconoce en el ámbito federal, ¿no? Entonces, luego se dice, bueno, pero ¿por qué se necesita? ¿Por qué se está hablando tanto de las cuotas? ¿Cuánto? ¿Por qué es que mantenemos esto si ya cada día hay más mujeres, cada día hay más espacios ocupados por mujeres? Pues hay que pensar que esto ha sido una lucha fuerte, ¿no? Desde el feminismo ilustrado, ¿no? Después el feminismo sufragista, para que existieran estos reconocimientos de derechos políticos, de votar y ser votadas, ¿no? Y en el caso nacional, a pesar de que, por ejemplo, la Revolución Mexicana era una revolución que se decía del pueblo, pues otra vez en ese pueblo no estaban incluidas las mujeres. Y pues había consideraciones como, es que si le damos el voto a la mujer, pues ella pues va a votar de acuerdo como digan su marido, no está educada como para tener criterios, etcétera. Entonces,
debemos de ser muy, muy cuidadosos con esto y pensar que, o sea, esta lucha nos ha llevado a que hoy en día, pues sí pensemos que cada día hay más mujeres ocupando cargos, pero que es algo que no tenemos ganado desde antes, o sea, fue una lucha para este reconocimiento. Entonces, en ese sentido, creo que ahí están los desafíos, ¿no? O sea, los desafíos son que en cualquier momento alguna ley electoral o alguna reforma a leyes electorales pueda decir, bueno, pero es que si ya las mujeres están accediendo a estos cargos, ya no va a ser necesario pues mantener las cuotas de género. No obstante, hay que pensar que si ya acceden las mujeres a estos cargos es gracias en su mayoría a las cuotas de género. Agradezco su respuesta, doctora. Y como bien lo comentó, el hecho de que las mujeres hoy podamos votar no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Es algo que ya viene desde hace muchos años, desde la Revolución Francesa. Y esto ha sido una lucha fuerte para que existan estos reconocimientos políticos y las mujeres podamos votar y ser votadas. Esto ha llevado a que cada vez más mujeres ocupen cargos políticos, pero es algo que ha costado y la lucha continúa. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles considera que son las barreras claves que impiden el avance de las mujeres en cargos políticos y cómo se pueden superar? Bueno, aquí Celia Amorós hace una notable investigación en donde dice que todo parte de una división sexual del trabajo, ¿no? Y entonces, en esta división sexual del trabajo, ¿qué pasaba? Que los trabajos en el espacio público eran trabajos que se les asignaba a los hombres y los trabajos en el ámbito privado, doméstico, se les asignaba a las mujeres. Pero, o sea, no solamente es eso, sino que en el ámbito, o sea, se piensa y se ha considerado y se ha construido esta narrativa donde los trabajos del ámbito doméstico no son importantes, o sea, lo importante es el ámbito público, porque entre otras cosas en el ámbito público se genera valor, se generan salarios y entonces pues tiene este sesgo de pues lo que tú estás haciendo no es importante. Entonces, una vez que las mujeres poco a poco, con muchas luchas, como comentaba, desde distintos frentes feministas, empezamos a salir al espacio público, ¿qué fue lo que pasó? Pues que no hubo esa descarga, no hubo esa, no se le quitaron las responsabilidades del espacio doméstico. O sea, se mantuvieron esas responsabilidades, lo que se llamarían los trabajos de cuidados, los trabajos del hogar propiamente dichos, y entonces, ¿esto en qué se traduce? Bueno, pues que la mujer tiene un trabajo en el espacio público, por ejemplo, pero tiene que regresar y seguir trabajando en el espacio doméstico, tiene que seguir haciendo las labores y aún en el espacio público tiene una agenda mental en donde tiene que estar pensando, o sea, mientras estás trabajando, tengo que comprar esto y esto, los niños necesitan esto y esto, o sea, nunca dejan de lado esa carga del espacio doméstico, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Por ejemplo, pues que hay una lógica simbólica, hay una construcción, una estructura estructurante, que lo que va generando es que si una mujer ocupa espacios o cargos más elevados, pues o va a dejar de lado sus responsabilidades adquiridas culturalmente en ese espacio doméstico, va a delegarlas a otras mujeres, ¿no? Precarizando a otras mujeres, o va a tener que renunciar a esta vida, digamos, íntima de formar una familia, etcétera, ¿no? Y con el coste simbólico que eso significa, o sea, estos comentarios de, es que tú eres muy egoísta, tú no te estás abandonando a tus hijos, tú no estás cuidando el hogar, estás abandonando a tu marido, cuestiones que no se le dicen de igual manera a un varón. Por ejemplo, o sea, si un hombre sale tarde de trabajar, pues no llega a hacer estos comentarios de estás abandonando a tus hijos, sino más bien es que es muy responsable y está procurando
y está viendo proveer a la familia. Pero si una mujer lo hace, es que estás abandonando a los hijos, o por qué te quedas esta noche, seguramente tienes un amante, etcétera, ¿no? Entonces, estas relaciones simbólicas hacen que muchas mujeres decidan no tomar cargos de mayor responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque no quieren dejar las responsabilidades de la crianza de los niños, o porque además el sistema no está diseñado para que ellas puedan tener esta doble vida, ¿no? O sea, puedan tener una crianza con responsabilidad afectiva, con acompañamiento de las infancias, etcétera, y al mismo tiempo tener cargos de responsabilidad. O sea, una cosa no es compatible con la otra. Entonces eso hace muy difícil que las mujeres quieran acceder a estos cargos de mayor responsabilidad, porque, bueno, insisto, hay un costo simbólico importante. También es cierto que cuando las mujeres ingresan como candidatas a la política se asocia con un ejercicio de poder, y es un ejercicio de poder en clave masculina, en clave androcéntrica, y entonces son particularmente vulnerables las mujeres. Se meten con su vida íntima, se meten con su vida privada, les pueden sacar fotografías. O sea, esto no es una idea moral, ni mucho menos es que, mira, esta candidata trae en lencería. O sea, pensemos que es muy probable que hombres y mujeres compartan fotografías íntimas, sin embargo, es solo a las mujeres a las que se les señala, y entonces ya tienen este tache de, pues, qué clase de mujer es la que se está aventando en la política, ¿no? O les inventan amantes, etcétera. O sea, también es un ejercicio muy violento y que se recrudece en el caso de las mujeres. Entonces, muchas prefieren no pagar el costo de esta inclusión, de meterse al debate o a la política, porque, insisto, el costo es alto en materia simbólica, de la intimidad y demás. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Es muy interesante esto que nos acaba de comentar, ya que muchas veces cuando las mujeres salimos a este espacio público, obtenemos algún cargo político o en algún puesto de trabajo, nuevamente regresamos a este espacio doméstico que nos comentaba, al hogar, a la familia, a las compras. Este espacio nunca lo dejamos de lado, siempre va con nosotros. Y es por eso que muchas veces las mujeres no aceptan cargos altos para no descuidar este espacio doméstico. ¿Por qué? Porque si se llega a descuidar, muchas veces nos llegan a decir como no cuidas a tu familia, eres una irresponsable, tienes que estar al pendiente de lo que sucede en casa, y es por eso que nos negamos a obtener algún cargo más alto. Y lo mismo sucede con las mujeres embarazadas. En muchos lugares de trabajo o centros de trabajo les pregunta si estás embarazada, no eres aceptada. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad en ti, entonces tienes que ausentarte varios días, varias veces, no puedes formar parte del trabajo, y eso está mal. Tenemos que empezar a romper con estas ideas. Para finalizar con este episodio, yo le pregunto, ¿qué medidas propone para fomentar la participación política de las mujeres y garantizar una representación equitativa en todos los niveles de gobierno? Bueno, para empezar, esto no es una cuestión de medidas, ni mucho menos, es una cuestión de cumplimiento con la ley. O sea, la reforma de 2019, conocida como reforma de paridad en todo, ya hace a los tres órdenes de gobierno, el estatal, el federal, el municipal, a los tres poderes de la Unión, a los órganos autónomos, ya los hace responsables de incluir a las mujeres, o sea, en una lógica paritaria. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos dicen, es que ya le están dando los lugares a las mujeres porque son mujeres. No es porque seamos mujeres, nada más que hay que considerar que las mujeres siempre hemos estado subrepresentadas. O sea, representamos nosotras, las mujeres, el colectivo de las mujeres, más del 50% de la población, y siempre hemos estado subrepresentadas. Una diputada, 2 diputadas, una secretaria de Estado, una gobernadora de vez en cuando. Si no es por este tipo de medidas de acción afirmativa, es que no estaríamos todavía ahí, ¿no?
Entonces, se tiene que cumplir con la ley. La ley ahí lo establece claramente. Entonces, tienen que cumplir con la ley, con lo que le mandata la ley. Y aquí es una cosa importante porque se ha visto que muchos a niveles estatales, a niveles federales no están cumpliendo la ley y no hay una sanción por no cumplir la ley. O sea, tenemos que generar esta cultura de el cumplimiento a la ley y de que no haya impunidad, porque si no, entonces queda la ley y queda muy padre y se está evidenciando sus efectos, sobre todo en el ámbito legislativo. Ahorita va a haber paridad en materia de gubernaturas, etcétera, pero en los otros órganos también importantes para el ejercicio de la política, como sería la propia administración pública, no vemos esa paridad. Y lo segundo, esta sí es una medida que tenemos que trabajar, es en materia de cuidados, en materia de pensar este Sistema Nacional de Cuidados, que es una iniciativa que ahorita está congelada en el Legislativo Federal. ¿Para qué? Pues para tratar de balancear esto que comentaba, ¿no? O sea, que no solo recaiga en las mujeres el cuidado de las personas más vulnerables, las infancias, las personas de la tercera edad, los enfermos, y también empezar a crear una nueva narrativa, una nueva visión de la realidad en donde el trabajo doméstico no es responsabilidad única de las mujeres y no es que los hombres nos apoyen, sino que debe de ser un trabajo en conjunto, y esto va a ayudar a que más mujeres puedan participar. Y por último, pues también empezar a debatir sobre una reforma laboral que sea propicia, que considere esta crianza afectiva, esta responsabilidad afectiva, este acompañamiento hacia las infancias, y no tener horarios muy, muy extensos. Y si los vamos a tener, bueno, pues se requieren guarderías de tiempo extendido, se requieren salas de lactancia, se requieren una serie de medidas, pues ¿para qué? Pues para que las mujeres podamos estar incorporadas en estos espacios con mayor tiempo, que podamos estar ahí y que no estemos así preocupados de pero quién nos va a cuidar a los hijos, cómo le vamos a hacer, si estoy amamantando, si estoy lactando. Entonces, esto se tiene que trabajar. Agradezco su participación en este podcast, doctora Andrea, doctora Mónica. Agradezco que hayan estado con nosotros en este episodio de Construyendo el Debate. Pues muchísimas gracias, insisto, por la invitación. Yo me despido, pero muchísimas gracias. Gracias al Departamento de Difusión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por tener estas iniciativas. Gracias a ti, Mariel, por haber conducido este programa, por estas preguntas tan interesantes, y pues a seguir en esta dinámica y a seguir cuestionándonos y a seguir evidenciando estos problemas que tenemos, pues para construir una vida y para eliminar la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. A todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube o de Spotify, les agradecemos y les recordamos que con este episodio damos por finalizada nuestra 6ª temporada, pero los esperamos con la 7ª temporada. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y de Spotify, así como en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Correa Escajadillo. Asistentes de producción, Sofía Gamboa y Mariel Cabello. En la producción de cápsulas informativas, Sofía Ruiz y Mariel Cabello. Edición y ensamble, Carlos Correa y Sofía Gamboa. Diseño e imagen, Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches.
Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos Opina, en los medios argumenta, es controversial. analiza. Que hablar mal de ellos. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.